Estas declaraciones de una persona venezolana están perjudicando a todos sus compatriotas en Estados Unidos y con repercusiones en Canadá. Y están perjudicando igualmente a los inmigrantes en general. Escuchemos las declaraciones. Nosotros los venezolanos somos muy inteligentes, a nosotros nos están prestando todo el apoyo del mundo. ¿Y para qué yo me quiero salir de un refugio? ¿Para qué nosotros nos queremos salir de un refugio? ¿De que para trabajar? ¿Para llegar a una habitación? ¿A una casa? ¿A un apartamento? Los que arriende? Solamente a dormir 4 o 5 horas y pagar un poco de dinero al que arrienda. Así se va para allá. Para trabajar para el arriendo, no. Nosotros somos inteligentes, nosotros no nos vamos a salir de los refugios, porque nosotros vivimos muy tranquilos, nosotros nos acomodamos, a donde nos pongan nos acomodamos, y nosotros vivimos muy tranquilos. Lo que pasa es que ustedes son una manada de frustrados, que vuelvo y repito, tienen 30, 40 años trabajando aquí y no han logrado absolutamente nada, y no tuvieron lastimosamente el beneficio que nosotros tenemos. ¿Sí me entienden? Nosotros tenemos ese beneficio y nosotros no nos vamos a salir de los refugios, porque ahí nosotros estamos tranquilos. No, tenemos la camita y tenemos la comida. ¡Wow! Me parece increíble y alucinante lo que acabamos de oír. Este acontecimiento nos brinda una oportunidad única para reflexionar y tomar decisiones bien fundamentadas para proteger las personas de bien y la sociedad en general. Por favor, déjame en la sección de comentarios tu opinión al respecto. Y si eres un hermano venezolano, sería importante que compartas tu punto de vista al respecto para verificar si este pensamiento es colectivo. Ahora me daré el permiso de decirle un par de cosas a esta persona, si ustedes me lo permiten. Lo primero que quiero decir es que disfruta los beneficios que tienes ahorita, porque no me cabe duda que con la imagen que estás vendiendo de tus compatriotas, en cualquier momento les van a quitar todos esos privilegios, porque hasta personas como yo, que apoyamos a los inmigrantes, estamos hartos de este descaro. Así que no me cabe duda que en cualquier momento les quiten los hoteles, la comida, los albergues en general y todos estos beneficios que, por cierto, tú no te has ganado, y con buena razón que se los quiten en el caso de personas como tú. Y déjame decirte que cuando esto suceda debes prepararte, porque vas a ver lo que es la vida en Estados Unidos, donde vas a tener que trabajar y ganarte la vida honradamente, al igual que el resto de personas que llevan años viviendo en este hermoso país. Así que mientras puedas, disfruta, porque ese circo se te acabará muy pronto. Ahora, como segundo punto, déjame decirte lo siguiente: tú tienes que estar en un estado de conciencia modificada para pensar que vivir de mantenido es algo de lo cual tú debes estar orgulloso. O sea, ¿en serio? ¿Tú dejaste todo en tu país y arriesgaste tu vida para llegar a los Estados Unidos para luego vivir del Estado? O mejor dicho, vivir de las personas que trabajan y pagan impuestos. ¿En serio? ¿Para eso fue que emigraste? No, hermano, debería darte mucha vergüenza, porque los inmigrantes honrados, trabajadores y honestos como las personas de las cuales tú te burlas no tienen esas aspiraciones tan mediocres. Un inmigrante que se respeta tiene aspiraciones más grandes que esa, como tener su propia vivienda, tener su propio auto, sus propias comodidades, un trabajo digno y dejar en alto el nombre de su país y su familia, y no ser un vividor que tiene que dar lástima para que le regalen todo. Como tercero, déjame decirte lo siguiente: el día que tú verdaderamente comiences a trabajar y a aportar a la sociedad, verás que no hay nada mejor que ganarse la vida honradamente y lograr las cosas a raíz de tu propio esfuerzo, porque cualquiera puede dar pena para vivir de mantenido, pero no cualquiera puede hacer las cosas honradamente, levantándose todos los días para cumplir con sus responsabilidades y de esa manera darle comida, seguridad y estabilidad a su propia familia. Y te aseguro que es mejor tener poco, pero saber que lo que tienes es gracias a tu propio esfuerzo y trabajo, que tener lo mínimo gracias a las misericordias que recibes de los demás todos los días. Y como cuarto punto, escucha bien esto: esos inmigrantes de quienes tú te burlas, que dices que han trabajado 30 o 40 años y no tienen nada, te aseguro que han logrado mucho más en su vida que tú. Porque sí, puede ser que algunos batallen todos los días para pagar su renta, su comida y otras necesidades, pero a esas personas jamás les va a faltar la dignidad,
porque saben lo que es trabajar y ganarse en la vida. Y si un día las cosas les salen mal, al otro día encuentran una solución para ese problema y le echan ganas para no fallarles a los suyos. Pero en cambio tú, el día que te boten de ese hotel o ese albergue en el que te encuentras, a ver cómo te las arreglas. Quiero estar en primera fila para ver eso, porque déjame decirte que el que no sabe trabajar, el que no sabe aportar, el que no sabe esforzarse, el que no sabe vivir en sociedad, muy mal le va en la vida. Y por último, hermano, no hables en nombre de todos los venezolanos, ni de todos los inmigrantes en general, porque tú no representas a ninguna de estas comunidades. Mejor dicho, tú lo que eres es un fracaso para tu propio país y para todos los inmigrantes, porque por culpa de personas como tú, es que aquellos que vienen a esforzarse verdaderamente y hacer las cosas bien, tienen una mala imagen. Por personas como tú es que no nos quieren en ese país, ya que lamentablemente por unos pagamos todos. Pero hablemos ahora con la verdad. La realidad es que la mayoría de venezolanos y los inmigrantes en general son personas honradas, trabajadoras y humildes y no se identifican contigo. Pero bueno, ahí te dejo para que reflexiones y espero, por tu propio bien, cambies tu manera de pensar. Aunque puede ser que ahorita mismo te vaya bien siendo un arrastrado, a largo plazo eso no te lleva a ningún lado y mucho menos en este país. Ahora tú que me estás escuchando, hermano o hermana, si eres de nacionalidad venezolana o inmigrante de otro país, por favor déjame tu comentario al respecto. De esa manera vamos a darnos cuenta que los buenos somos más. Ahora voy a ir con una reflexión mucho más positiva. Estamos presenciando una situación que merece una reflexión profunda. En lugar de utilizar un tono negativo, quisiera destacar la importancia de apreciar la oportunidad que brinda a este país y reconocer la diversidad de las experiencias de los inmigrantes. Primeramente, es esencial recordar que cada individuo tiene su propia historia y su propia batalla. En lugar de generalizar y criticar, sería más constructivo comprender las circunstancias únicas de cada persona. En segundo lugar, vivir de manera independiente y contribuir al bienestar de la sociedad es, sin duda, un objetivo admirable. Sin embargo, debemos evitar juzgar a aquellos que enfrentan dificultades. La empatía y la comprensión son claves para construir una sociedad más inclusiva. En tercer lugar, trabajar y aportar a la sociedad es valioso, pero no debemos menospreciar a quienes enfrentan obstáculos. El respeto y la solidaridad es esencial para construir una comunidad fuerte y unida. En cuarto lugar, pensemos en esto. En lugar de enfocarnos en críticas, sería más productivo destacar las contribuciones positivas que la mayoría de los inmigrantes hacen a este país. Celebrar la diversidad y reconocer los esfuerzos de aquellos que buscan una vida mejor es fundamental. Finalmente, recordemos que todos somos responsables de crear un ambiente de respeto y de comprensión. Cada persona, sin importar su origen, merece ser tratada con dignidad y compasión. Espero que estas reflexiones nos ayuden a construir un diálogo más positivo y reconocer la humanidad en cada individuo. Si el contenido de este video te ha gustado, por favor considera suscribirte a mi canal, ya que de esa manera estás contribuyendo a la creación de más contenido de alto valor para ustedes. Ahora, tú que me estás escuchando, respóndeme lo siguiente. ¿Qué piensas de esta problemática que está empañando a todos los inmigrantes en general? Por favor, déjame tu opinión en la sección de comentarios. Ahora presten mucha atención. En este video les explico lo que está sucediendo actualmente con la deportación de venezolanos y la nueva ley radical de Texas para seguir expulsando inmigrantes ilegales.